Identidad de género. ¿Cómo la recibe la diversidad? Han escuchado algunos cuestionamientos que pueden ser medio incendiarios, que levantan ámpula y que pueden haber herido susceptibilidades. Primero que nada quiero decirles que vienen desde las ganas de preguntar, lo que decía ahorita Matías. Preguntarnos lo que creemos y lo que pensamos siempre nos va a llevar a un crecimiento personal. Si yo me lo cuestiono, puedo o reafirmar o cambiar. Y siempre eso es bueno porque entonces puedo crecer. Y entonces, con eso en mente, te pediría a ti que nos estás viendo que nos escribas cuál es tu postura con respecto al lenguaje inclusivo y cuál es tu postura con respecto al feminismo como tú lo has podido experimentar, ver, escuchar o saber de él. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Perspectiva 3.0. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en las diferentes perspectivas que aquí se presentan. El contenido de este video no sustituye de manera alguna el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Siempre busca ayuda profesional cuando la necesites. Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa increíble. Estás en Perspectiva 3.0. Y para ver este tema tenemos dos invitados. Matías Alavés es sociólogo de la UNAM. Él es antropólogo social y cultural, maestría de antropología social y cultural en Lyon, Francia. Hizo una maestría también en estudios latinoamericanos en la UNAM y está haciendo el doctorado en humanidades en la UAM Xochimilco. Uno de sus hobbies es la bicicleta. De hecho, ahorita cuando esté lloviendo y más oscuro se va a ir a su casa en bicicleta. Además, participa y da clases en Superprof. Sí. Sí. ¿Qué es esto de Superprof? Es una aplicación francesa originalmente que básicamente tú te inscribes y quieres dar clases y pones como de qué puedes dar clases y la gente que quiere tomar clases también se inscribe y va checando los perfiles. A veces pienso que es como Tinder de la Como academia. Tinder, pero de educación. Sí. Wow, qué interesante. Ya, ¿Usas Tinder? No, uso Superprof. Sí. Bueno, pero nada más son clases. Sí, no. Y gano dinero. Y ganas dinero. No, en Tinder no ganas nada. No. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Matías. No, gracias por la invitación. Y tenemos a Jimena Budar. ¿De qué edad? Tengo 26. De 26 años. Jimena estudió en Tilburg, Países Bajos, una licenciatura o equivalente aquí en México que se llama Global Management on Global Issues. Algo así como administración de problemas o issues globales. Es Global Management on Social Issues. En social issues. Ajá. Bueno, sociales, no globales. Pero pueden ser globales. Pueden ser globales. Ya, entiendo. Estudió también una maestría en Derechos Humanos en Padova, Italia, porque bueno, pues es allá, Padua. Y estudió idiomas inglés, francés, italiano, holandés y portugués. Hizo un diplomado en la CNDH y bueno, además de eso, uno de sus logros importantes es que su tesis de maestría fue publicada en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Padua. Estuvo en un intercambio en Hong Kong y le tocó estar ahí durante la protesta prodemocrática de 2019 y pues le tocó salir despavorida de su universidad para buscar asilo en Vietnam. Entonces, ¿por qué? Porque se puso muy rudo y ya en la universidad ya estaban entrando y entonces ella, yo me acuerdo que nos contó después que tuvo que salir y así entre barricadas y ya logró salir y se escapó. ¿Sí fue así? Sí fue así. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Jimena. No, gracias por tenerme. Bueno, entonces vamos a entrar ya en tema. Es identidad de género. ¿Hasta dónde llega el derecho de cada quien en el contexto de la identidad de género? Pues creo que uno tiene justamente derecho a identificarse como quiera, ¿no? Creo que el límite tal vez es cuando te identificas con algo que pueda traspasar los derechos de alguien más o infringir como con los límites de alguien más, pero mientras sea sobre ti y cómo te identificas y cómo te manejas, no creo que tendría que
afectar a alguien más. Sí, a ver, entiendo que el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, Sí, literal. mi derecho llega hasta donde empieza el tuyo. Pero definir ese derecho a veces no es tan claro. Pues creo que mientras no implique como actos violentos en contra de alguien más, creo que hay bastante como espacio para definir esta identidad. Muchas gracias. ¿Tú cómo lo ves, Matías? Sí, estoy bastante de acuerdo en que en realidad o sea, aplicando como esta fórmula kantiana del derecho, ¿no? Donde no le hagas a alguien más lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, en términos de género no tendría por qué haber una limitación, porque la expresividad y la orientación y todos los campos que podríamos incorporar en lo que implica la identidad de género no tendrían por qué ser vistos desde otra individualidad como un problema. Problema quizás es que sí pasa, ¿no? Es que en nuestra sociedad hay discursos que definen que ciertas identidades de género rompen con una cierta moral, un cierto status quo que habría que preguntarse de dónde vienen, ¿no? Pero creo que el tema no es tanto de que pueda haber esta posibilidad de que una identidad de género como que genere problemas con otras, sino que hay un discurso que nos ha definido que eso es, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es el de los baños, ¿no? O sea, como este fantasma o esta idea fantasmagórica de que la gente se cambia de identidad de género solo para entrar en un baño en el que no podrían entrar, ¿no? Que Wow, no sabía que eso existía. Es un discurso muy común en los Estados Unidos. Es como un argumento muy grande como en contra de gente trans. Para mí, el derecho de cada quien es exactamente el mismo, de lo que decías tú, Jimena. Todos tenemos derecho hasta que transgredimos el derecho del otro. Pero como te decía, yo creo que definir cuál es el derecho de cada quien no es a veces tan claro, porque a mí me hace preguntar, y podemos entrar con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Este lenguaje inclusivo, y voy a contar aquí una pequeña anécdota. Yo estudio la maestría en psicoterapia gestalt, y ahí, y como en casi todas las clases de psicoterapia, la mayoría son mujeres. No todas se identifican como mujeres, pero yo no sé, ¿no? Yo no sé cómo se identifican todas, yo nomás las veo y pienso que son mujeres. Okay. Y el tema es que yo me di cuenta de lo difícil que es no ser visto cuando al llegar al salón el maestro, maestra o quien esté a cargo de la clase se refiere al grupo en femenino, estando yo ahí. Y yo decía, hey, también estoy como que no fui visto, ¿no? Realmente no dije, hey, aquí estoy, pero sí tuve esa sensación y me hizo reflexionar cómo es cuando una persona no se identifica con el cómo lo nombran, ¿no? O sea, como dicen, hola a todos, y entonces las mujeres no son vistas, o hola a todos y todas, y los que no son identificados como hombres o mujeres no son vistos. Pero ¿dónde está el derecho de la persona para no saber cómo llamarle a los demás? Como, yo vi desprecio en tu cara. Es que no sé cómo hacia dónde va esto, porque siento que una de las corrientes que habla del lenguaje inclusivo es también como esta idea de por qué asumir el género de la otra persona. Para eso está el lenguaje inclusivo y por eso puedo decir todes, y entonces ya no tengo que adivinar cuál eres y qué tal que lo estoy diciendo mal o lo que sea. La idea es que justo incluye a cualquier persona, ¿no? Esa es una de las formas en que se usa. Hay gente que no lo usa de esa manera, pero para mí creo que eso tiene sentido. En inglés también se usa mucho el they, que justamente hace eso. O sea, entonces no tengo que asumir, o tal vez no te quiero contar con quién estaba y nada más te digo they, y entonces ya no importa, ¿no? No importa con quién estaba, no importa qué género era, no afecta a la situación y puedes hablar de otra manera, ¿no? Sí, yo he visto el uso del they cuando no se quiere, cuando yo quiero hablar, por ejemplo, en un grupo de personas y quiero decir que alguien metió una queja, ¿no? Por decir algo, pero no quiero que se sepa quién, ni que se sospeche quién. Entonces no quiero decir si es hombre o mujer. Entonces digo, they pusieron una queja en el buzón de sugerencias, ¿no? Para no decir quién es. Y creo que lo entiendo muy bien. Y entiendo también cuando se tiene que utilizar un pronombre indeterminado para hablar de la gente. Sin embargo, ese pronombre indeterminado ya existía en español. O sea, y no el que termina con todes
Ese no existe en español. Entonces se tiene que inventar uno nuevo porque parece que hace falta. Pues tal vez, o sea, puede ser que haya gente que sienta que les faltaba, que no los incluía. Y Eso creo es lo que entiendo que dices. O sea, ¿sí es así? Pues no es mi caso, pero sí conozco personas que a veces me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hables de otra manera, ¿no? A mí me funciona mejor así, me siento más cómodo de esta forma. Entonces, claro. No sé, creo que el lenguaje está ahí para ajustarse, lo vamos usando conforme lo necesitamos. ¿Cómo lo ves tú, Matías? Pues es que quizás a veces valdría preguntarnos desde un origen para quién funciona la idea de la identidad, a quién le conviene que nuestro ser se pueda definir o resumir en ciertas características que pueden ser pues dicotómicas, como el caso hombre-mujer, ¿no? O joven, viejo, no sé, etcétera, etcétera, o sea, mexicano, ciudadano, no ciudadano. O sea, la dinámica de la identidad no necesariamente responde a una necesidad de los individuos, de los sujetos, sino que responde a una necesidad de instituciones, ¿no? La que podríamos pensar más claramente, pues es el Estado, ¿no? La nación, pero no solamente. Entonces, el hecho de que nuestro ser pueda caber en una credencial, un identificador, en un pasaporte, en un INE, chip. en un chip, no es algo que necesariamente nos beneficia a nosotros, ¿no? Sino que es algo que tiene una utilidad práctica para otras cosas. El problema es que para legitimar que podemos caber en una credencial, pues se genera todo un discurso de poder, ¿no? Como hablábamos hace rato también. En el capítulo pasado. En el capítulo anterior. Sobre cómo deben ser las personas, ¿no? Es que el capítulo pasado fue hace una semana. Sí, ya, bueno, no, ahí está el link en YouTube. Sí. Pero bueno, creo que eso es un poco algo que valdría la pena preguntarnos, porque a veces pensamos en esto de la identidad sin reflexionar de dónde viene, ¿no? Y de dónde viene el hecho de que tengamos un nombre, ¿no? Y de que, por ejemplo, en estas partes del mundo, nuestro nombre incluya el apellido de padre y madre, y que hoy en día, por ejemplo, eso se puede invertir el orden, pero en otros países no. En otros países solo hay un apellido, ¿no? Y incluso, pues, en otros lugares del mundo, pues, la idea de que alguien tenga un nombre, si no tiene una practicidad específica para ese grupo social, pues no existe, ¿no? Entonces, todo es muy contextual. Desgraciadamente, por ejemplo, hoy en día aquí en México estamos hablando de la posibilidad del lenguaje inclusivo o pensar en personas transgénero, pero ya hay otros lugares en el mundo en este mismo momento, como los Estados Unidos, donde esas posibilidades se están desvaneciendo. Eso no significa que esas identidades se desvanezcan también, ¿no? Sino que pasan a una invisibilización jurídica institucional. O sea, el lenguaje inclusivo es una forma de visibilizar, no la única, pero sí una forma que tiene que ver con pensar en que a veces el derecho de un Estado de nombrar, identificar y organizar rompe con la posibilidad individual de ser. Y es que fíjate que justamente hace ratito platicábamos acerca de la comunicación, si la comunicación era un reflejo de la sociedad, o si la sociedad es un reflejo de cómo utilizamos la comunicación, ya sea en los medios de comunicación o en el día a día. Y me parece bien interesante que sí es cierto, o sea, la comunicación y el lenguaje es un medio de crear una realidad. La realidad sí se crea a partir de la comunicación y la comunicación toma elementos de la realidad para crearse. Y tomando en cuenta eso, y lo podemos ver reflejado en medios de comunicación, en cómo se habla, cómo se repite y en las palabras que se utilizan para decir las cosas. Y a mí me gusta en este punto hablar, por ejemplo, de cómo el lenguaje nos hace diferentes. Cuando tú en español, en México, te dicen, oye Matías, y tú dices, mande, te estoy pidiendo que me des un mandato, ¿no? Mándame. Pero si vas a España y dices mande, te dicen, ¿qué? Sí, o sea, ¿por qué dices mande, no? O sea, y entonces, ¿qué estamos haciendo con el lenguaje? Estamos creando una forma. Y además yo recuerdo de niño, en mis 45 de niño, a mí me regañaban si yo no decía mande. Si yo decía, ¿qué? ¿Qué te pasa? Eres maleducado. ¿Por qué dices qué? Oye, Eduardo, ¿qué? No se dice qué, se dice mande. O sea, esa frasita, no se dice qué, se dice mande, la tengo bien incrustada. Pero así como eso, hay muchas formas de lenguaje que van creando una realidad. Si mi realidad es yo tengo que ser sumiso ante todos y es mi forma de verme bien y decirle cuando alguien me habla mande, a lo mejor también estoy replicando eso cuando digo tienes que decir todos y no otra palabra
para referirme a un grupo de personas que no son solamente género o identidad masculina, hombre, o ahí, la verdad, a mis 45 me hago bolas. Me hago muchas bolas para poder identificar qué es la gente. Si es hombre, si es género masculino, si es... Y sé que esto es funable, como dice mi hija, porque dicen, ay, es que está... Sí, pues sí. La verdad es que mucha gente de mi edad y mayor se hace bolas con tratar de entender que la gente se quiere poner una etiqueta diferente para identificar su identidad. Hace como... En el verano estaba hablando con un tío y me estaba preguntando como... Me dijo muy en buena onda, como quiero entender qué es esto de lenguaje inclusivo, quiero entender qué es esto de personas transgénero, como en qué momento alguien decide, cómo pasa, y como que tenía muchas preguntas así. Y se me hizo muy interesante la conversación porque sé que venía de unas ganas de entender, de nunca haber tenido ese cuestionamiento él, entonces nunca haberse preguntado estas cosas y por eso mismo no entender cómo alguien más podía preguntarse, cuestionarse su propio género. Y creo que sí es válido como, creo que en ese sentido tal vez sí es algo generacional de, ok, si creciste en otros espacios donde eso nunca se cuestionó, pues claro que va a ser difícil como que alguien de repente te diga así no es la forma o deberías de decirlo de otra manera. Y creo que está bien cuestionarlo, pero también creo que es saber poder decir, ok, las cosas han sido así, pero eso no implica que se tengan que quedar así, y eso no implica que si alguien más me está pidiendo que le llame de otra manera, qué tanto me puede costar o qué tanto esfuerzo es adaptarme a que otra persona se sienta vista, se sienta validada. No sé, o sea, creo que la reacción inicial es natural, pero eso no implica que un cambio o una actitud distinta más adelante no pueda darse o no deba darse. O no deba, ahí pueda o deba. Yo creo que deba. Debe. Debe, ¿qué es lo que debe cambiar del lenguaje? Porque lo que se propone es el cambio del lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje bien, o sea, en este sentido creo que cómo te refieras es qué tanto quieres como cambiar esta perspectiva. O sea, creo que sí es mucho sobre cómo te estás refiriendo al tema. El lenguaje es una herramienta para visibilizar, como decía Matías, y entonces creo que es una de las formas en que se puede hacer. Creo que si ya tenemos la herramienta ahí, como ¿por qué no lo haríamos? ¿Por qué no usamos esta vía para visibilizar otras personas, para entender otras personas, para darle chance a otra gente que se identifique de otra manera? Yo me acuerdo de estar platicando contigo y te decía que igual que en la televisión, las cosas no van a cambiar si no funcionan para la mayoría de la gente. Yo creo que no es un tema de si corresponde o no corresponde, si es correcto o no es correcto. Yo creo que es un tema de utilitariedad. Si es útil, si funciona, si le sirve a la mayoría de la gente, se cambia. Es como el güey. O sea, el güey le sirve a la gente para usarlo todos los días y decir camaradería, o a lo mejor para decirle que estás bien güey, pero sirve y la gente lo usa y se integra al idioma, ¿no? Este caso creo que raya más en otra cosa que no va a cambiar en la gente que no le sirve, pero en la gente que sí le sirve, sí. Y tal vez ocurra que no va a poder cambiar en los de 60, que no va a poder cambiar en los 50 y algunos de 40 sí, y en los de 30 más probablemente sí, y 20 y más sí. ¿Y cuándo se va a acabar el que no uses todes? Cuando se mueran todos los que no les gusta. ¿Me explico? O sea, a lo mejor el cambio ni siquiera se requiere pelear porque está en los que lo quieren. Sí, completamente. Y seguirá siendo usado porque le sirve. Pero si no sirve, eso sí estoy seguro, es como el esperanto. Si no sirve, si no saben qué es el esperanto, es un idioma que se quiso inventar para que todos pudiéramos hablar, pero pues si no le sirvió a la gente, pues no se usa. ¿Cómo ves, Matías? Pues bueno, creo que aquí vale la pena señalar que el lenguaje tiene una dimensión performativa muy importante. ¿Qué es esto de performativo? Es pensar que el lenguaje produce cosas. El lenguaje puede crear realidades que no están ahí. Y también el lenguaje es un acto de poder que establecemos frente a la realidad. O que la realidad establece frente a nuestra posibilidad de pensar el mundo. Entonces, apropiarnos del lenguaje es también hacer un acto en el cual nos damos cuenta de que no solo somos el personaje de una historia, sino que podemos ser sujetos de cambio en esa, pues en ese guión que pareciera que está escrito desde antes para nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? Creo que el ejemplo del masculino plural es muy bueno porque justamente cuando un hombre o sea, que nació el siglo pasado, digamos,
¿Cuándo naciste, Matías? En 1990. Ok. El siglo pasado. Ay, yo también. Se enfrenta con esta cuestión de ver esta idea del masculino como plural puesta en contra suya, ¿no? Porque desde la Real Academia de la Lengua Española se ha afirmado siempre que no hay problema, porque el masculino plural ya engloba femeninos y masculinos, y entonces nadie tendría por qué molestarse de que se diga todos en un conjunto de personas, aunque la mayoría sea femenino. O sea, la regla antes, o la regla actual de hecho, es que si hay un hombre o si hay un masculino en el conjunto, ese conjunto se puede masculinizar en plural. Eso es lo que está totalmente loco, ¿no? Por eso, cuando nos toca eso, cuando nos aplican esa regla, pero a la inversa, y nos feminizan, sentimos, por una fracción de segundo, una opresión que es sistémica del otro lado, ¿no? O sea, porque esa opresión de verte invisibilizado por un momento en el discurso de un profesor o profesora. Ajá, lo que les contaba, ¿no? Eso Sí. es un reflejo, o sea, es un vistazo de una opresión sistémica que ha sufrido el género femenino por parte de la ciencia occidental, el discurso de la democracia, ¿no? O sea, por ejemplo, la democracia ateniense, que es como esto que exaltamos como la mejor forma de organizarnos colectivamente en la sociedad, excluía en su origen a las mujeres y a los hombres no ciudadanos, o sea, un montón de personas. Por ejemplo, toda la historia decimonónica, todos los textos escritos en el siglo XIX, cuando dicen hombres, no están pensando en todo el género humano, están pensando en hombres, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias muy importantes para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que a veces estos actos en los que quienes hemos estado del lado del privilegio, aunque sea solo lingüístico, Sí. nos encontramos de repente en el otro lado de la balanza, nos sirven para también reflexionar cuál es este poder que tiene el lenguaje, ¿no? O sea, y sus límites y sus posibilidades, ¿no? Porque digamos que no es que porque en este momento alguien nos diga a todas las que están en el podcast se nos van a caer los testículos, ¿no? O se nos va a borrar. ¿Seguro que no? Hasta la última vez que revisé todo estaba ahí. Pero como que parte de todo creo que es vencer ese miedo, ¿no? No, sí. O sea, Y estoy pensando en palabras como qué padre o qué madre, ¿no? Y la verdad es que totalmente. Y por eso empecé con este tema, que yo me sentí no visto al hablar en plural femenino, cuando no tendría sentido. O sea, eso a mí se me hace un sinsentido y una falta en el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje le hace falta algo que sea neutro realmente y no utilizar el masculino como plural, como incluyente. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de México en 2021? Ellos implementaron el lenguaje incluyente como todas y todos. Pero aquí entonces surge si yo no me identifico como hombre y mujer, otra vez caigo en pues yo no estoy visto otra vez, ¿no? ¿Cómo es posible que sea visto? Pero entonces, ¿cuál es la manera de generar una inclusión? Y aquí, por ejemplo, si yo veo la pantalla de mi clase, porque es en línea, y veo mujeres y hombres. Entonces, hola a todos y todas. Resulta que no vi a los que no se identifican como hombre o como mujer. Y entonces Jimena nos dice, pues como tú no sabes, ¿por qué no utilizas un lenguaje que incluya a todes sin importar qué son? Pero ¿qué pasa si él o ella no se identifica en todes? No se siente incluido con esa palabra. Eso ya sería hablarlo con alguien que se sienta así, no sé. No, yo creo que es lo mismo, porque es no ser visto, porque yo no me siento incluido cuando dicen todas. Porque ella no se siente incluida cuando le dicen todos. Y porque ella no se siente incluida cuando le dicen todas y todos. Entonces, ¿cómo saber? Y aquí era mi cuestionamiento. ¿Habrá que siempre llegar y preguntar, ¿tú cómo te identificas? Y las empresas empezaron a hacer esto, ¿no? ¿Tú con qué pronombre te identificas? Porque es un problema de comunicación realmente. Es un problema de cómo ser respetuoso con la gente y cómo darle el valor de persona a las personas sin hacer esto imposible, ¿no? O sea, porque puede llevarse a límites muy altos, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que dice, no, ok, los que somos transgénero no queremos todes, queremos todis.
Suena ridículo, sé. pero no es ridículo, porque es lo mismo. No sé si es lo mismo. ¿Por qué no? No, o sea, porque siento que ese es el punto de todos, ¿no? Al final es algo que lleva poco tiempo, todavía sería especular como que llegara a suceder algo así, pero yo creo que vale la pena como, ¿por qué no implementarlo, ver qué pasa? Sí. Ok. ¿Cómo ves, Matías? Pues sí, yo al menos en mi experiencia he encontrado que el hablar en términos de todas, todos y todes permite una posibilidad de no exclusión que abre como espacios para que la gente sienta que es es un realmente momento en el que se vale plantear las dudas, ¿no? O sea, como decíamos hace rato, creo que si le dices a un público, todes ustedes, si alguien siente que por esa referencia algo de su identidad de género se va a trastocar, pues ese es un problema muy individual y personal de esa persona que valdría la pena que socialice, ¿no? O sea, pero justamente lo que estamos viendo ahora, decía el ejemplo de los Estados Unidos, es que ahora la administración de Trump prohibió categóricamente que cualquier empleado del gobierno use pronombres. Ya no que se abra a la posibilidad de X o Y pronombres, que usen pronombres, ¿no? Entonces, regresando a lo básico de... Claro, solo hay dos Trump está en los posibilidades. 80s, ¿no? Entonces, Sí. es el doble que yo. Sí, No, sí. pero al final siento que esta discusión sobre la visibilidad de personas transgénero está, no sé, en muchos espacios está yendo para atrás. También ahorita en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, pasaron una ley que es para prohibir decir que todas las mujeres trans no son consideradas trans, que biológicamente naces hombre o mujer y eso ya es, así es la ley ahora, ¿no? Entonces es un paso atrás de otra legislación que ya tenían. ¿Y por qué viene esta respuesta? Hace ratito la platicábamos. Creo que salió esa misma ley no hace ratito, hace una semana. Hace una semana la platicábamos. Y creo que ¿de dónde viene la contra? ¿Por qué surgen voces que no quieren esto? ¿Habrá un costo económico? No me refiero a económico de que me dé menos pesos, sino un costo en sistemas, un costo en administración, un costo político. ¿Habrá un costo por tener que adaptarse a esta regla? ¿O por qué creen que haya una respuesta? ¿Es solamente poder? Yo creo que sí. Bueno, sobre todo poder, ¿no? Yo cuando estaba leyendo esta nota, pues salía como que J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, pagó muchísimo dinero a la organización que creo que es como Women for Scotland, a la organización que puso esta demanda o que pidió este cambio de ley, ¿no? Entonces, como todo este lobbying de una mujer que tiene muchísimo poder es como, sí me deja preguntando como, ¿por qué hay mujeres cis a las que les mueve tanto que alguien más se identifique como mujer, ¿no? O sea, que es justo eso de que qué tan frágil es tu feminidad o sea, que el hecho de que alguien más se identifique como tal te afecte a ti, ¿no? Y los argumentos que usan son así de justo como cuál va a ser la seguridad en los baños, qué va a pasar con los deportes, o sea, entonces yo tengo que competir contra alguien que en realidad es hombre, o sea, no sé, no porque esos no sean como en el temas deporte, para ¿no? debate. Ajá. Estaba mucho en el deporte que ganaba entre mujeres uno que que era hombre y se transformó, no sé cuál es la palabra correcta, ¿ves? Ahí sufro, en mujer. Estoy sufrir. Y ahora, datos. Más del 60% de los jóvenes apoyan el uso del lenguaje inclusivo, como el que estamos hablando. Sin embargo, en una encuesta en México en el 2021, mostró que el 50%, la mitad, y es bastante representativo yo creo, de los encuestados cree que el lenguaje inclusivo es innecesario, indicando una fuerte, bueno, más bien que hay un debate fuerte sobre la validez frente a la tradición lingüística. Creo que ahí es a quien le preguntaron. Porque, Claro, pero lo que quiero poner en juego es que hay personas que piensan que es innecesario. Y hay personas que piensan que es necesario. Pues yo creo que es mucho, o sea, siento que siempre que se habla de derechos humanos, uno puede hacer encuestas y ver qué opina la gente en general, pero mucho de lo que se trata hablar de derechos humanos es pensar en la minoría de la que se está hablando, ¿no? Entonces tal vez en mi día a día, tal vez a mí no me afecte
ni para bien ni para mal, si me hablan en lenguaje inclusivo o no. Porque yo no soy la persona minoría en este caso, ¿no? Claro. Entonces, es más como qué tanto en serio les funciona a las personas que no se identifican. Claro, si es una minoría, siempre va a perder en las encuestas. Exacto. Entonces, como que creo que desde ahí, creo que ese número no me está diciendo nada sobre qué tanto está sirviendo. Sería interesante saber, ok, si ya estuviste en un espacio donde se usó lenguaje inclusivo por tanto tiempo, ¿qué tanto en serio te ha ayudado a sentirte más cómodo en el espacio o más identificada con lo que está sucediendo, ¿no? Creo que esas son preguntas para saber si en serio es una medida que sirve o si hay otras cosas que se tienen que hacer también para que estas personas se sientan mejor. Bueno, y hace ratito Matías decía que está bien el uso todas, todos y todes. Y aquí yo preguntaría, ¿no el todes incluye a todas y todos? Pues justamente como comentabas hace rato, a mí el todes me parece necesario para que no se incluya en el todas o en el todos. Y por eso me parece que las tres opciones valen la pena que se pongan ahí, ¿no? Por si yo me identifico como todos. Exacto. Y entonces yo no que, o sea, yo digo, yo no me siento como todes porque ni lo entiendo, pero me dices todos y ya estoy visto. A mí, en mi forma de pensar, alguien no tendría por qué ofenderse de que haya un todes en la oración si hay un todas y un todos, ¿no? Para empezar, porque justamente puedo comprender la molestia de que el todes a fuerza tenga que incluir a todes, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, quiero decir que yo estoy muy de acuerdo en que es importante que el lenguaje se adecue a la sociedad y que todo el mundo, porque el mundo es masculino, sea visibilizado y tenga un lugar en la discusión diaria, ¿no? O sea, que no seas desaparecido por ser mujer o por ser cualquier otra identidad, ¿no? Entonces, sí estoy muy de acuerdo con eso y estoy tratando de ver como una discusión que creo que es bien importante que se tenga porque se funa a la gente, hay una violencia contra quien no entre en el lenguaje inclusivo. Y ahí es donde yo creo que, ok, yo entiendo que tú quieras ser nombrado así, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué tengo que entender algo que a lo que de verdad no entiendo? O sea, si yo le digo a mi mamá, de verdad no creo que entienda mucho de este aspecto y no porque no sea una buena persona, ¿no? Sino más bien porque no ha sido expuesta a grupos en los que esto sea una necesidad. Y entonces, cuando no habla así, ella tendría que ser discriminada por no hablar como los grupos que están impulsando este tipo de lenguaje piden. Bueno, creo que ahí vale la pena separar como actores, actrices, no sé cuál sería el neutro de esa palabra, pero Actrosis. Pero, por ejemplo, o sea, en el podcast anterior, en el episodio anterior, hablábamos sobre la intersexualidad, ¿no? Actor es el que actúa. Entonces son actores, en plural. Hay que diferenciar actores, ¿no? Entonces, hablábamos en el episodio anterior sobre la intersexualidad y definíamos que, aunque es un fenómeno estadísticamente minoritario en la población, o sea, estamos alrededor del 1%, eso no significa que ese 1% no tenga derecho a que su situación biológica sea reconocida. ¿Reconocida por quién? Bueno, en este caso es diferente si es mi mamá, tu mamá, la mamá de cualquiera, a las instituciones que están, en el caso de como se ha pensado el Estado moderno democrático, fundadas y founded, ¿no? O sea, como por el dinero público, patrocinadas, ¿no? O sea, por la gente. Entonces, en ese sentido, o sea, yo puedo entender esta falta de comprensión de ciertos fenómenos por parte de la gente que tiene información limitada al respecto, pero donde sí tendríamos que ser mucho más intransigentes es en la cuestión, por ejemplo, de pública. Los cuidados hospitalarios, ¿no? O sea, la atención psicológica, ¿no? En las escuelas, en este tipo de instituciones, sobre todo si estamos pensando en instituciones públicas, que tienen que pensar este enfoque de derechos humanos no como el derecho de las mayorías, sino en la protección de estas minorías que no por ser minorías tienen que ser aplastadas por
por la perspectiva mayoritaria o el status quo. Muy de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Jim? Sí, creo que al final hay cosas que no vamos a llegar a entender, ¿no? Al final cada quien tiene una experiencia muy distinta de qué es género y cómo se identifica y hasta dónde llega cada cosa. Y creo que no hace falta entender, hace falta ser empático con el hecho de que alguien más se siente distinto y ya, ¿no? Y puedes decir como, pues eso no sé qué implica, nunca he tenido yo ese cuestionamiento, pero si tú personalmente me estás pidiendo que te hable de ella, puedo hacer el intento, ¿no? Es cosa de hábito, es cosa de paciencia, ¿no? Sí, como si Pero... yo te pido que me llames de un nombre distinto. Exacto. Y creo que ahí no hay mucha discusión, no hay mucho debate. O sea, si alguien te pide, llámame así, pues llámalo así, ¿no? No creo que haya, realmente no creo que haya mucho debate en esto porque tanto nombre como pronombre, como oye, no me digas, como estábamos viendo el programa coreano y le decía esta chica al otro, no me digas, y no sé cuál es el vocablo coreano, pero era así como, hey, ven, ¿no? En lugar de por su nombre. Entonces dice, dime por mi nombre y pues te lo estoy pidiendo, ¿no? Yo creo que eso es pues un tema de sensibilidad y de empatía. Y me parece que lo que pone Matías en la mesa es muy relevante. Es muy diferente cuando hablamos de instituciones y el reconocimiento social a las diferentes identidades de género. Porque no es lo mismo si estamos hablando de, como puse el ejemplo, de mi mamá que está aquí, que toma sus clases en línea, que sale, que tiene su familia, que ya es un grupo muy cerrado, que de pronto le digan es que tú tienes que hablar así cuando llegas a un público que no conoces, ¿no? Y creo que la sociedad se lo perdona. O sea, que a las personas de cierta edad como que se lo perdonan. Como que dicen, bueno, no pasa nada, tiene mi mamá tiene 75 años, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero llega a cierta edad en que ya no se perdona. Y más si eres una posición de poder o significativa en algún puesto. Es decir, si yo tengo la voz de una empresa o soy la voz de una revista o soy la voz de un grupo social, entonces es muy distinto. Pues es justo ser la voz de esas instituciones, ¿no? Entonces, dentro de las instituciones yo creo que es justo donde importa más. Está muy bueno. Hasta ahora el tema me ha parecido muy nutritivo y creo que es una discusión que está allá afuera, que se ve en todos los TikToks que ves de esto. El tema de los sustantivos que se hacen, o que son verbos y que hacen sustantivos como ser presidente y presidenta. ¿Han visto toda esa discusión de que el que preside es el presidente y presidente no es masculino, sino es neutro por sí solo? Hay muchas discusiones al respecto del lenguaje y me parece que es muy valioso que se discuta, que se hable, que se pongan los puntos pros y contras, porque así nutrimos nuestra experiencia de posturas y hacemos una propia pues conciencia y cada quien ve la cosa completa. Porque nos pasa mucho, y creo que en TikTok pasa mucho, que vemos constantemente lo que el algoritmo nos dice que te va a gustar. Si a ti te va a gustar el verde, todo va a salir verde y ya no vas a ver el lado rojo, ¿no? Entonces, ver una discusión así a mí me encanta y creo que es muy valioso y se los agradezco mucho. Ahora vámonos a otra cosa. ¿Qué pasa con no solo el lenguaje, sino aceptar la diversidad de identidad de género desde diferentes diversidades? No sé, como que me gustaría como aterrizar más la pregunta a qué te refieres como dentro de la diversidad. Hay una gran diversidad de personas en cuanto a su conocimiento y constructo de cómo es la sociedad. Hay muchas personas que piensan que hay, ejemplo Trump, hombres y mujeres y nada más. ¿Ok? Hay otras personas que dicen hay hombres, mujeres y gays y nada más. Hay otras personas que no identifican una diferencia entre identidad de género y orientación sexual, ¿no? Entonces, pero eso es diversidad. El que la gente piense diferente. Todos estos reciben a la diversidad de diferente manera. Por ejemplo, tú tienes mucha exposición y has estudiado derechos humanos y tienes realmente una formación profesional al respecto. Pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente recibe lo que ha podido tener experiencia en su vida. Y entonces, ¿cómo es que la gente puede recibir un muy creciente cúmulo de vocablos,
de formas de distinguir toda esta diversidad, cuando desde su mundo no es tan fácil de identificar. O sea, yo me acuerdo cuando empezó, soy gay. Ah, no, no es gay, es lésbico gay. Ah, no, y ahora el LGBT es un conjunto de letras enorme. Ya dijeron, no, ya, plus. Y luego ya ni dices plus, ya LGBT. Y entonces yo creo que muchísima gente ni siquiera sabe qué significan LG, sí, BT ya no. Bisexual, transexual, o no sé si es transexual o transgénero. Yo ya me perdí. Pero hay un montón, TTT y no sé qué. Pero creo que es justo lo que decía hace rato, como hay cosas que cada quien vive distinto y que si al final a ti te funciona ser hombre cisgénero hetero, entonces tal vez entender todo lo demás puede llegar a ser complicado o tal vez hasta innecesario en tu día a día, pero es más allá como abrir ese espacio para que quien no pueda explorar, pueda pensar como ¿dónde entro yo? Como por otro lado, siendo cisgénero hetero, uno poder pensar como ok, pues hay cosas que van más allá de mí, pero cada quien se puede identificar como quiera, ¿no? O sea, creo que es como más respecto a tolerancia y respecto a para qué funcionan todas estas etiquetas. Ajá, ¿no? exacto. O sea, yo creo que no... Tienen función. Tienen función, sí o no. O sea, que al final tal vez, no sé, para Trump le funciona muchísimo decir que hombres y mujeres y ya. Pero creo que es también hablando tal vez ya de roles y todo esto como de en serio de qué no sirve como verlo todo en dicotomías, ¿no? Y qué función ha obtenido como en la sociedad y por qué entonces mucha como que cuesta ver más allá de porque así ha funcionado todo. Y hasta qué punto como que ya estamos en un momento donde tal vez eso ya no funciona. Entonces como que abre ese espacio para que no se quede solamente en cosas binarias, ¿no? Ok, aquí voy contigo, Matías. Entonces yo veo, por lo que dices, dos polos. O nos vamos a la pulverización en títulos y etiquetas, o nos vamos al todos somos humanos. Si las etiquetas sirven para dar visibilidad a la identidad de cada quien, nos vamos a pulverizar etiquetas. Y si no sirven de mucho y más bien, pues ¿para qué quiero saber si eres hombre o mujer? Eres persona. ¿Hacia dónde ves el mundo, Matías? Bueno, yo creo que... Sí. Carla. Citando a Carla. Yo creo que o sea, hay una atomización de las identidades a partir de... O sea, sí ha habido un proceso, ¿no? Como o sea, principalmente empezó, si pensamos históricamente en Stonewall y esto como... ¿Qué es eso? Stonewall era un bar en Nueva York, en donde, pues, por una mezcla chistosa, histórica de situaciones, los dueños de este bar eran mafiosos y entonces les convenía aceptar en ese bar a todo el mundo. Entonces ese bar se volvió uno de los principales espacios en Nueva York de... ¿Inclusión? Pues de posibilidad de expresión de el ser diferente, no entrar en estas cajas clásicas. Y en esos tiempos simplemente, o sea, implicaba que una mujer que se asumía lesbiana y se vestía como lo que sentía que tenía que ser una mujer lesbiana, es decir, como siguiendo ciertos patrones masculinos, iba a ser golpeada en la calle, detenida. Igual al contrario, ¿no? Un hombre que tuviera un comportamiento afeminado iba a ser reprimido y violentado. Y Stonewall, a pesar de que estaba manejado por mafiosos y todo eso, era un espacio para eso. Y fue violentamente reprimido y hubo una respuesta. ¿Por el gobierno? Sí, por la policía de la ciudad de Nueva York. Pero la policía de la ciudad de Nueva York hacía eso constantemente, hacía redadas que muy probablemente también estaban instigadas por estos dueños mafiosos del bar que les convenía que hubiera un momento en que ya la policía se llevara a toda esta gente, porque tampoco era que ellos los aceptaran tanto, sino que les convenía económicamente. Les funcionaba, les servía. Lo cual es algo que debemos también pensar en términos de la utilidad en el sistema de consumo de esta diversidad vista como una atomización de identidades que se les pueda hacer un marketing dirigido, ¿no? Pensemos en Benetton, ¿no? Un montón de marcas, ¿no? Que se han aprovechado de este tema. Pero en una ocasión, justamente, me parece, el día del orgullo, la comunidad se organizó y se empezó a defender y hubo unos riots, pues enfrentamientos entre la policía y la comunidad que, digamos que sentaron un precedente para que las fuerzas policíacas de Nueva York supieran que la comunidad se iba a defender y no estaba tan atomizada. Entonces Stonewall se volvió el referente del movimiento del orgullo lésbico gay en un primer momento y después ya se configuró esta idea de la comunidad.
Ahora, justamente que entró Trump, mandaron a quitar de este espacio que todavía continúa icónico en Nueva York las letras TQ, ¿no? Dejaron solo LGB, pero quitaron TQ, ¿no? Que sería, o sea, dejaron lesbianas, gays y bisexuales y quitaron trans y queer, que justamente son las palabras que expresarían la cuestión de género y no de orientación sexual, ¿no? Porque una persona puede ser trans y eso no modifica su orientación sexual, una persona puede ser queer y eso no necesariamente modifica su orientación, pero sí su expresividad de género. Entonces, a partir de esta pregunta que hacías de los lados, como estas posibilidades, si hubiera que pensar dicotómicamente este tema, yo seguiría con este discurso que siento que han arbolado la comunidad, que es el del amor frente al odio, ¿no? Y entonces yo sí, frente a toda la complejidad que implica entender la diversidad, todas las letras, yo pondría, bueno, amor es amor, ¿no? O sea, y justamente pensar el concepto de amor nos abre a una diversidad de posibilidades, ¿no? O sea, no porque yo, por ejemplo, no sienta un amor religioso, ¿no? Por una fe específica teológica, no significa que no entienda y respete ese amor. De la misma manera, no porque yo no sienta amor hacia determinado tipo de persona, no significa que no pueda entenderlo y respetarlo. Por otro lado, lo que sí me parece, igual como decía hace rato, en donde valdría la pena ser intransigentes, es en la cuestión del odio y de por qué alguien tendría que odiar a otra persona y pensar, bueno, o reprimir a otra persona, ¿no? Porque una cosa, igual en el episodio anterior hablábamos de la violencia y cómo en determinados espacios es necesaria o es útil o sucede. El odio creo que por otro lado es algo con lo que bien fácilmente podríamos dejar de existir y yo creo que no nos iría tan mal, ¿no? O sea, yo creo que no hay una defensa válida del odio visceral. O sea, podemos decir, bueno, sí, o sea, pero no lo defiendes, ¿no? O sea, no sé, ay, las cucarachas, las odio visceralmente, ¿no? O sea, pero si tuvieras que plantearte la idea, por ejemplo, yo odio visceralmente a los mosquitos. Pero cuando he visto que se han planteado la idea de aniquilar a los mosquitos de la faz de la Tierra, me parece que además del desbalance bioecológico que eso podría ocasionar, creo que o sea, mi odio no llega tanto. Oye, y con lo que dices, la verdad es que yo creo que todas las emociones sirven. O sea, que todas las emociones tienen una función y están ahí para algo. Y una emoción tan fuerte como el odio debe tener una función importante. Y estaba pensando que si yo hubiese sido abusado sexualmente por mi papá y eso me genera un odio por él, quizás es una defensa, ¿no? Pero no es lo mismo odiar a mi papá que odiar a todos los hombres. Como lo del mosquito, ¿no? Odio al mosquito que está a punto de picarme y no me deja dormir. Pero tal vez no por eso quiero acabar con todos los mosquitos de la tierra, ¿no? Entonces, Jim, ¿cómo ves esta idea? Pulverizar los títulos o no hablar de títulos, etiquetas y sellos y decir somos personas y nos vamos por el amor. En los dos lados. Creo que está complicado, como que he escuchado argumentos por ambos, como decías, ¿no? O sea, creo que al final tener muchos títulos también ayuda a visibilizar a ciertas personas, ciertas comunidades que tal vez justo necesitan otro tipo de atenciones o tal vez sufren ciertas violencia sistémica, entonces por ese lado creo que es muy valioso tener etiquetas. Pero, sirven, las etiquetas sirven. Sí, cumplen ciertas funciones, ¿no? Por otro lado, es que tanto peso le damos a la hora de hablar de género como al ser hombre o ser mujer. Como que a mí personalmente me sigue quedando esa duda de qué sirve tanto como poder decir soy mujer o solamente dejarlo en persona, ¿no? O sea, ¿Y dónde dejamos al feminismo con esto? Uy, no me metas con el Pues es que si ya no sirve mucho ser hombre o ser mujer, ¿para qué? Pero entonces, ¿dónde queda el feminismo? Es que justo al final yo sí creo que el feminismo es y debe ser respecto a equidad entre todos, ¿no? Entonces el nombre está raro, ¿no? Pues al final surge de la idea de que las mujeres no están a la par de los hombres. ¿Y los demás? ¿Los no mujeres? Esa ya es como la nueva ola del feminismo que creo que es súper valiosa y creo que, por ejemplo, J.K. Rowling no entra en eso, pero es justamente el entender que como mujeres y la lucha feminista es esta idea de que todos y todas y todos tengamos las mismas oportunidades, que no haya como disparidad entre personas, y es incluir también, o sea, como entender esta interseccionalidad entre el movimiento del orgullo, digamos, con el movimiento feminista. Porque ahora,
Yo así, escuchando lo que vienen diciendo, como que me estoy yendo al lado de no etiquetas y en lugar de feminismo, humanismo. Porque dices, es que hay que integrar a todos y no importa qué eres, es oportunidades similares para todos. Creo que, ya que lo dices así, ya me suena conflictivo. Porque siento que es como el ideal llegar a donde ya ni siquiera tenemos que discutir de esto porque ya estamos ahí, donde todos y todos tenemos las mismas oportunidades, pero creo que no estamos ahí todavía. Claro. Todavía hace falta muchísimo como atender ciertos problemas que cada grupo tiene, ¿no? Que tal vez como mujer necesitas atención respecto a reproducción, ¿no? O atención Sí, a mira, respecto a cosas. Y entonces, Karen González, una muy buena amiga mía, abogada, ella me hablaba y me explicaba acerca de la acción afirmativa y estas acciones que se tienen que llevar a cabo para poder intentar nivelar la balanza en muchos aspectos, y ella como abogada hablaba de posiciones en la política o posiciones en la representación, porque no está bien que digas algo así como la persona con más capacitación, la persona más adecuada es la que va a obtener la posición, cuando las personas que han tenido más oportunidad de ser capacitadas han sido hombres. Y si no se les da oportunidad a las mujeres de forma impositiva, nunca se va a poder llegar a un equilibrio. Entonces, esta parte de la acción afirmativa yo creo que puede ocurrir no solo con mujeres, sino con las minorías que han sido discriminadas en diversos aspectos de la vida social. Y así se ha hecho. De hecho, la acción afirmativa empezó en Estados Unidos ayudando a personas de color poder tener acceso a universidades, tener acceso a trabajos, ¿no? Y es justo como lo que Trump está haciendo en contra. Quitó todas las medidas afirmativas que existían, que en serio han ayudado a que Estados Unidos en particular avance en cuanto a equidad. Y creo que sí son funciones que ayudan, pero creo que lo importante es como un buen primer paso, pero también hace falta identificar como no solamente el acceso a ciertas cosas, pero tal vez el acceso a ciertos servicios, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de minorías en cuanto a género, creo que también hace falta mucho como más acceso tal vez a servicios legales, acceso a ayuda psicológica o apoyo psicológico. Sí, ya depende como de los casos individuales. Claro, no, y sobre todo yo creo acceso a una independencia económica. Yo creo que eso es lo más crítico, porque hay una disparidad si lo divides entre hombres y mujeres. Ahora que si lo divides entre hombres, mujeres y otros, ya no sé cómo quedamos. Pero el tema es que, por eso digo que ponerle muchos títulos de pronto, ya no sé, deberíamos hacer la medida de cómo están las oportunidades de trabajo y cuánto ganan las personas como hombres y mujeres, o como más, o no importa. Es que creo que más allá que medidas económicas, sí siento que sobre todo tal vez la comunidad trans tiene tantas otras barreras, ¿no? O sea, de acceso a salud, de ser, o sea, es otro nivel de marginación. Entonces creo que es atender a otras cosas antes de pensar como en dónde está en el trabajo. ¿Quién sabe? Depende. No, yo pongo lo de la independencia económica porque eso te da libertad de decisiones. Muchas mujeres sufren porque no pueden decidir porque están atadas al sueldo o al ingreso de un hombre. No, sí, 100%, pero también creo que puede que tengas, que como persona trans tengas un súper trabajo y tengas mucho dinero, y eso no implica que... Su sufrimiento está en otro lugar. Ajá, eso no implica que tengas acceso a salud porque no te la van a dar porque no existe, ¿no? O sea, tal vez en ciertas áreas. Yo la verdad no lo conozco, desconozco, pero sí me impactaría así enorme si me dices que alguien llega al Ángeles y no le dan el servicio en el Hospital Ángeles porque tiene dinero. Estamos hablando de alguien que tiene dinero, llega al Hospital Ángeles y no le dan el servicio. No, estoy pensando más como tal vez cuando están en proceso de transición, como no tener la atención porque tal vez nunca hubo la infraestructura en la ciudad, en el país donde estén, para que se les atienda de esa manera. Sí, no quiero, y ya sé que la gente funa, no quiero pasar como que no lo veo, o sea, sí lo estoy viendo. Estoy tratando de llegar a los puntos coyunturales para ver hacia dónde deberíamos como sociedad pensar que debemos ir. Porque este pensamiento no se va a resolver en esta discusión, pero sí pensar en que somos un humanismo, porque tú estudias humanismo, entonces ahorita por eso quiero ir contigo, hacia un solo humanismo, o si vernos como géneros o identidad de género, creo que está súper valioso. Pues yo sí creo que yo no apoyaría la idea del humanismo, porque así como hace rato les comentaba lo de la democracia,
también el concepto de humanismo está bastante sesgado por una historia occidental en donde la misma categoría humana habría, o sea, igual que pensando en la democracia, o sea, para los griegos las mujeres no eran humanos, los no griegos no eran humanos, ¿no? Entonces había, o sea, la misma idea de civilización humana contempla la barbarie que no está vista como humana, ¿no? Desde la misma concepción, la construcción humanista, ¿no? O sea, los grandes humanistas que podemos citar, Francia o de lo que después se convertiría en Alemania o en Inglaterra, eran fundamentalmente personas muy racistas. Descartes, Montesquieu, eran personas que no se guardaron estas opiniones sobre que cómo consideraban que había humanos que no eran tan humanos o que más bien eran animales. Entonces yo no encontraría en el humanismo la salvación por estos orígenes tan pues manchados de una perspectiva que hoy en día no calificaríamos de humanista. A lo mejor tendríamos que hacer como lo que estamos haciendo con el lenguaje, de crear una nueva palabra como personismo o yo qué sé, algo que realmente incluya a todos, porque lo que escucho es hay que decirnos, hombre, mujer, todas las identidades, y todos tenemos la misma oportunidad. O sea, como si dejo de nombrar a alguien, entonces ese ya no. Ya. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, como sí. si ya no te nombré, tú ya no tienes todos estos derechos. Si tú eres, si surge una identidad de género zoofílica, tú ya no tienes los derechos. Estoy tratando de irme al ridículo para ver si eso te quita derechos. Y desde mi perspectiva no le quita derechos. Entonces, ¿por qué hablar de tanta división? Para poder decir todos tenemos derechos. O para identificar las carencias. A lo mejor ahí es donde está lo importante. Pero si identificamos las carencias, entonces siempre habrá minorías con carencias. Y bueno, justo ahorita que decías lo de la zoofilia, me parece buen elemento porque también hay quien critica la postura humanista porque el colocar al ser humano como el animal que merece o tiene derecho de estar en la cima de una cadena alimenticia y que eso nos dé derecho a domesticar algunas especies de animales, a otras comérnoslas, a otras explotarlas por lo que producen, no, claro. y etcétera. Maltratar el ecosistema. Hay todo un tema ahí de que la perspectiva humanista no nos necesariamente permite ver más allá de quienes no tienen raciocinio o no tienen una cierta capacidad cerebral asignada a lo vemos que consideramos diferente, como ¿no? humano, ¿no? Ajá. Pero por otro lado, lo del feminismo, al contrario del humanismo, yo sí insistiría aunque haya las J.K. Rowlings del mundo, insistiría en seguir por este lado porque si pone el dedo en el renglón sobre un tema que muchas veces es invisibilizado. Por ejemplo, yo pensaba en la violencia obstétrica, ¿no? En cómo, por ejemplo, si pensamos en el término ginecología, que significa gin viene de mujer, ¿no? El estudio de la mujer, histórica y tradicionalmente relacionamos esa profesión a un masculino, ¿no? Y hay ciertos elementos, por ejemplo, de los dispositivos que se ponen en juego en el cuidado o en las operaciones ginecobstétricas que son prueba de eso, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres parturientas las pongan horizontales cuando la historia y la tradición muestran que la mejor posición para parir es, o sea, ayudada por la gravedad, ¿no? Pero ¿a quién le conviene que la mujer esté acostada, sedada y si se puede callada? Pues a un hombre que va a estar cómodamente sentado viendo, casi que fumando su entrepierna, ¿no? Y esperando a recibir el hijo o el bebé, pues. Entonces, esto, por ejemplo, me parece que el feminismo dice, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué el especialista en mujeres es un hombre? ¿No? ¿Por qué si en la anatomía desde tiempos de Aristóteles hay modelos perfectos casi de la anatomía de los testículos, del pene, de todo el aparato reproductor masculino, y apenas el clítoris fue descubierto hace unos cuantos años, ¿no? O sea, la anatomía y las complejidades del sistema reproductor femenino siguen sin estar completamente como que definidas. Ahí es donde, o sea, tanto este enfoque como la acción afirmativa
como el pensar el feminismo como un paradigma necesario, ¿no? En las escuelas, desde las primeras etapas, creo que vale la pena, ¿no? Porque es reconocer dónde estamos como sociedad, que aunque discursivamente nos gustaría estar en otro lado, pues no lo estamos, ¿no? Exactamente. Sí, mira, sí estoy de acuerdo. Y entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿En hombre y mujer o no hombre y mujer desde el gobierno? Como desde el gobierno. O sea, desde las instituciones. Desde las instituciones, ¿qué se debe reconocer? ¿Hombre y mujer nada más o más? Yo creo que más. Más para que sean visibilizados. Y entonces, porque en realidad no somos iguales, justo por lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Hay necesidades de salud diferentes para cada uno de estas personas, ¿no? O sea, diferentes dependiendo de si eres trans, si eres mujer o si eres hombre. Hay necesidades de salud distintas. Y por eso es importante entonces reconocer las identidades y las circunstancias de cada persona. Así es. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? O sea, ¿sí? Sí. Y entonces el feminismo, a mí lo que del feminismo me gusta mucho es esta visibilidad de las cosas que han sido no equitativas a lo largo de mucho tiempo. Y lo que no me gusta es cuando esta razón transgrede otros límites. Es decir, el que seamos diferentes le quite derechos a los que no son feministas o mujeres. Ese definitivamente no es el punto del feminismo. No es el punto, pero pasa. No es el punto. Igual que muchas cosas. O sea, no está limitado a lo que queremos que sea. ¿Me explico? O sea, como lo que dices de J.K. Rowling, Sí. quizás ella limita en un punto lo que ella imagina, ¿no? O tal vez lo voy a llevar a una situación muy, muy familiar. Hablando de roles, porque el feminismo habla también mucho de los roles y cómo se aplican los roles. Estábamos la semana pasada hablando de un programa de roles muy interesante, pero estos roles, cómo el feminismo dicta nuevos roles, cuando los roles deberían ser personales. O sea, los roles que sigue la persona, cualquiera que sea su identidad, van a ser conformados por su experiencia, lo que ha visto, lo que asimila y cómo interpreta que debe ser su rol en su ambiente. El problema es cuando te dictan roles, cuando los roles están predefinidos y tú te tienes que ajustar al rol sin importar tu experiencia o tu vida o tu circunstancia. Y el feminismo en ocasiones dicta roles. ¿Cómo ves eso? Ejemplos de cómo que dicta roles. Dicta roles como que el hombre debe cocinar. Pues debe cocinar si no tiene, no sé si... Pero porque debe. Porque la mujer debe. No debe. Yo digo que ninguno debe, puede. Ambos pueden. Pero yo creo que el rol dictado, predictado es el problema. O sea, depende de la circunstancia familiar. Desde mi punto de vista, no debe la mujer cocinar, pero tampoco el hombre debe cocinar. Es una circunstancia que ocurrirá en cada seno familiar. Sí. ¿Me explico? Pero ahí es donde yo creo que se pasa, cuando se dictan roles, cuando el rol para cualquier lado, o sea, no solo el feminismo, sino cualquier rol preestablecido al que te tengas que ceñir porque así debe ser, creo que eso no está bien. ¿Cómo lo ven? Pues sí, o sea, creo que veo a Matías así, perdido. Dale, gente, ¿qué quieres hablar? Nada más quería comentar su cara. Sí, completamente. No, es que yo creo que al final justo el feminismo ha crecido mucho y eso implica que también hay muchas interpretaciones pero puede que haya quien lo interprete así y quien lo quiera manifestar de esa manera de imponer roles, pero ese no es como el punto como central de, ¿no? Y creo que es justamente como que el poder o las obligaciones se puedan dividir equitativamente dentro de una casa y entonces cómo funciona la familia, como dices, ¿no? Pero creo que eso es algo que se va decidiendo poco a poco y el chiste es que tampoco al final recaiga otra vez en la mujer simplemente porque es como el default en el que hemos estado. Claro, eso es lo que está mal. Que caiga porque es default es lo que yo creo que está mal. Pero ¿qué pasa si él es un amante de la cocina, es buenísimo cocinando y se nutre cuando le da de comer a su familia? Pues que cocine diario, si le gusta, si lo hace muy bien. ¿Y qué pasa si es al revés? Pues que cocine diario, porque le gusta y le nutre. Pero yo creo que lo que está mal es decir, no puede ser así, porque eso está mal. Cuando ya dices, no puede ser la mujer la que cocina,
Oye, pero si le gusta, si funcionan, si no, nadie está sufriendo en esa relación. ¿Me explico? Sí, pues sí, completamente. Te veo así. No sé. Cuéntanos, ya casi tenemos que irnos. Yo sé que la gente está súper picada como nosotros, pero dale, Matías. Que creo que no hay, o sea, ayudaría mucho tomar en cuenta que no hay un solo feminismo, ¿no? O sea, no hay una sola forma de pensar el feminismo. De hecho, justamente desde el feminismo se plantea que hay varias olas, ¿no? O ondas, dependiendo cómo se piense, como estas traducciones o estas interpretaciones. Y a mí algo que me gusta mucho recuperar de las reflexiones del feminismo es lo que decía Simone de Beauvoir respecto a que una mujer no nace, sino que se hace. Y eso creo que nos puede ayudar mucho a pensar no qué propone todo el feminismo en general en términos de roles, sino qué podemos rescatar de ciertas perspectivas del feminismo que nos pueden ayudar, sobre todo cuando somos hombres, a pensar nuestros propios problemas con nuestros propios roles, ¿no? Y si aplicáramos esa fórmula de nuestro lado, un hombre no nace, sino que se hace, también resultaría bastante liberador, porque nos daríamos cuenta de que no hay solo una forma de ser hombre, ¿no? Efectivamente, pues si pensamos, por ejemplo, en J.K. Rowling, sí es un feminismo que está definiendo cómo debe ser una mujer, ¿no? Y qué características biológicas y incluso, o sea, sociales tiene que adoptar una mujer. Lo cual es muy absurdo viniendo de alguien que escribió esa serie de libros, pero bueno. No nos vamos a meter en eso. Pero creo que no es una perspectiva mayoritaria en el mundo del feminismo. Creo que también eso es algo que vale la pena insistir, ¿no? Y que siento que la mayor parte de las formas en las que se expresa el feminismo o las políticas feministas no buscan esa imposición de una forma de hacer las cosas, sino que plantean esta problemática tan grave que al menos en los feminismos que yo rescato, no se quedan solo en la problemática de la mujer, sino que van justamente a partir de esta idea de la interseccionalidad hacia las temáticas que tienen que ver con la clase, con las cuestiones raciales, ¿no? Y a partir de eso se abre a muchas más posibilidades. Creo que ese feminismo abre muchos caminos, plantea muchas preguntas y no necesariamente respuestas, que creo que es la mejor forma de enfrentar la realidad. Y creo que ya. Wow, la verdad es que ha sido un programa que, bueno, todas, todos y todes los que nos están viendo han escuchado algunos cuestionamientos que pueden ser medio incendiarios, que levantan ámpula, que pueden haber herido susceptibilidades. Primero que nada quiero decirles que vienen desde las ganas de preguntar, lo que decía ahorita Matías. Preguntarnos lo que creemos y lo que pensamos siempre nos va a llevar a un crecimiento personal. Si yo me lo cuestiono, puedo o reafirmar o cambiar. Y siempre eso es bueno porque entonces puedo crecer. Y entonces, con eso en mente, te pediría a ti que nos estás viendo que nos escribas cuál es tu postura con respecto al lenguaje inclusivo y cuál es tu postura con respecto al feminismo como tú lo has podido experimentar, ver, escuchar o saber de él. ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo deberíamos ser? Cuestiónate, déjate ir así en las preguntas que te parezcan más evidentes, más lógicas, y en esas donde creas que estás muy seguro, ahí pregúntate, cuestiónate y vamos a ver a dónde llegamos, porque todas las perspectivas cuentan. Muchísimas gracias por haber venido a Perspectiva 3.0. Ha sido un programa denso, bueno, me parece. Matías, si quieres darnos alguna referencia de sitios, algo donde quieras que te visiten, conozcan más de ti, es tu momento. Ahí claro. Es tu momento. Sí, pues no, nada más si les interesa pueden buscar lo que he escrito, mis tesis, ahí están en la red y en general. ¿Cómo las buscan? ¿Cómo buscan tus tesis? En el buscador de la UNAM de tesis le ponen mi nombre, Matías Alavés, y ahí les van a salir. Y van a salir. Y ahí pues reflexiono un poco de estos temas en relación a la música tropical, así como las canciones han hecho mucho de
o sea, de esta construcción de ideologías que que se vuelven cuerpo en las personas, ¿no? Entonces, si escuchamos todo el tiempo una canción que nos está diciendo mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, algo de eso se queda en nuestros cuerpos. Y si aparte lo acompañamos con una forma de bailar que reproduce un esquema de género muy claro en el que el hombre comanda y da órdenes y lleva, y la mujer se tiene que dejar llevar y como ponerse flojita y cooperando, bueno, ahí hay muchas relaciones que creo que se pueden hacer y que nos pueden también llevar a pensar cómo en la práctica pues también se pueden romper esos roles, ¿no? O sea, no solo el hombre tiene que llevar, también se puede dejar llevar por una mujer, y a veces no es necesario bailar en pareja, se puede bailar de 3, 4, 5. Y sabes que ahorita pensé en un concepto negativo al respecto, que hay una frasecita de ya te bailó. Sí. Así como ahí. Jimena, muchas gracias por venir. Cuéntanos algo que quieras compartir. Pues nada, sí me quedé pensando en eso sobre qué busca el feminismo. Creo que mucho del feminismo con el que yo me identifico es que va en contra del patriarcado, ¿no? O sea, de no pensar en que el hombre es el enemigo, sino que el sistema en el que estamos y el patriarcado es el problema. Y entonces ahí entran como estas otras intersecciones que hablaba Matías, como hablar sobre clasismo, hablar sobre racismo, y entonces ¿qué pasa? ¿No? Y bueno, pues si me quieren buscar, estoy en LinkedIn como Jimena Budar Quesada. Y nada. Quesada con S. Quesada con S. Y mi tesis no viene al caso en este podcast, pero si les interesa, es sobre las protestas en Hong Kong comparadas con las protestas en Chile del 2019 ambas, y pues que como cuáles fueron los métodos que les funcionaron, cuáles no, y compara como estos métodos para ver como dónde estuvo el error en Chile, en Hong Kong, qué fue lo que hizo bien Chile a la hora de presionar, y la pueden encontrar en mi LinkedIn también. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. De verdad, fue un episodio muy interesante. Quizás yo creo que un poquito más como elevado, filosófico y cuestionativo. Así que para los dos que se quedaron hasta el final, muchas gracias por escucharnos. La semana que viene vamos a tener un tema que no me acuerdo cuál es, pero estoy seguro que va a estar buenísimo. Así que gracias por vernos. Nos vemos la próxima. Gracias, Jimena. Gracias, Matías. Gracias, Milo. Nos vemos. Bye. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario, porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0.